Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Taller Skywalker. En esta ocasión voy a hacer un programa muy especial para mí porque voy a hablar de mi nuevo libro sobre George Lucas, que se titula El Dios del Mundo Digital. Lo he publicado, como siempre, con autoedición, con The Force Books, que siempre lo recomiendo si queréis publicar algo, porque funcionan, la verdad es que muy bien. José Gracia, de hecho, me ha diseñado las portadas que estáis viendo aquí, que están fantásticas, tiene un diseño muy original, muy llamativo, que es lo que se trata a la hora de hacer unas buenas cubiertas de un libro. Y luego también me ha pasado algunas de las imágenes que he utilizado yo en el interior, porque luego me he encargado yo de lo que es el libro al completo, ¿no? Le he escrito y le he maquetado, como ya hice también en el de Regreso al Futuro, o el que hice aquel de El anecdotario estrafalario de James Bond, que por cierto he sacado una segunda edición de tan solo 20 ejemplares, por si alguno está interesado. También, como siempre, 20 euros más 3 euros de gastos de envío. Hay que pedirla a través de mi email, albertolopezautor@gmail.com, y este libro exactamente igual, tiene ese precio, 20 euros, más 3 euros de gastos de envío a la península ibérica. Si fuera a otro sitio habría que mirarlo, y siempre hay que pedirlo, ya digo, a mi email, albertolopezautor@gmail.com, porque solamente he hecho una tira de 100 ejemplares y todos los envío, como siempre, dedicados, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco cómo es este libro. Quiero hacerlo un poco más en profundidad que en otros análisis de otros libros. Entonces aquí vemos aquí las cubiertas, que digo que se ha encargado de ellas José Gracia, ha hecho un trabajo realmente espectacular. Vemos a Lucas en primer plano en la portada, con luego un Lucas que parece que está levitando de uno de esos anuncios de Panasonic que hizo en el año 87. Luego la contraportada, Lucas dirigiendo THX 1138, y en una de las solapas también he metido otra foto adicional con una imagen de la batalla de Yavin del episodio 4 de Star Wars, ¿no? Y luego pues biografía en la otra solapa, como podéis ver aquí, luego lo veremos más de cerca, pero bueno, que sepáis que están incluidas estas solapas, porque me parece que es un diseño muy bueno, ya lo he hecho en otras ocasiones y queda muy chulo con solapas, porque te pueden servir de marcapáginas. Y luego ya empezamos con el primer capítulo, que como no puede ser de otra forma es una biografía, pero no es la típica biografía. Lo quiero hacer completamente distinto a las que tenemos ya publicadas, porque a mí no me gusta sacar un libro ya existente en el mercado, ¿no? Busco un nuevo enfoque, una forma nueva de hacerlo, y aquí me enfoco sobre todo en los detalles que a mí me gustan de making of, ¿no? Continuamente estoy hablando de cómo se desarrollaron las escenas de acción, las escenas con efectos especiales, cuáles han sido los avances tecnológicos en los que ha participado Lucas. Por eso he titulado El Dios del Mundo Digital. No es que vaya a hacer ahora un gran estudio de la tecnología en la que ha participado, porque yo tampoco domino esa materia, no quiero ser muy técnico, quiero que sea un libro entretenido para todos los públicos, y sobre todo pues, para los fans de Lucas, Star Wars e Indiana Jones, son las temáticas en las que más me centro. Entonces voy más a las curiosidades llamativas de los rodajes de sus películas, ¿no? Accidentes en los rodajes, bromas que se hacen entre ellos en los sets, cómo se hacen los efectos especiales, cómo se hacen las escenas de acción, cómo se desarrollan los guiones, cómo fueron los estrenos en las premiers, el merchandising, también meto imágenes de merchandising. No es la típica biografía que nos podemos encontrar en el mercado, aunque luego vamos a ver que he utilizado muchas de ellas para confeccionar el libro, como no podía ser de otra forma, ya que tengo una gran colección de libros biográficos de Lucas. He intentado utilizar todos los posibles para que la información sea lo más detallada posible, lo más fiel posible, vamos a decir, a la realidad, y mezclándolo pues, con todo tipo de fuentes, ¿no? Documentales, YouTube, Internet, páginas web, etc. Entonces, bueno, pues aquí vemos la splash page, que se llama, en la que empieza este capítulo. Todos los capítulos empiezan con este diseño. Y luego ya pues meto muchísimas imágenes, como hace siempre José Gracia en The Force Books, ¿no? Aquí vemos que hay incluso 4 imágenes en esta doble página, y el libro tiene más de 500 fotografías en sus más de 400 páginas. Ya digo que en torno a las 100 primeras es la biografía, pero luego vamos a ver que hay muchas otras temáticas. Aquí vemos pues imágenes incluso de sus cortometrajes estudiantiles, hablo un poquito de cada uno de ellos, de cómo se desarrollaron, en qué consistieron, y luego por supuesto abarco toda su filmografía y toda su carrera hasta los últimos años, en el que he puesto incluso cómo fue el tema de la venta a Disney, de su imperio, qué opina de las diferentes películas que se han hecho de Star Wars después de las que había hecho él, es decir, la trilogía de precuelas, Han Solo, Rogue One. Vamos a ver un poco su reacción también a todas esas novedades, y llegamos pues hasta lo ultimísimo, que es el museo en el que está trabajando actualmente, que hasta el 2025 no va a estar en marcha, ¿no?
Luego en el segundo capítulo, la filmografía, aquí vemos la splash page en la que empieza el capítulo, pues he metido todos los pósters de las películas en las que ha participado de alguna manera, ¿no? No solo las que ha dirigido o producido, sino hay otras en las que solo ha estado de productor ejecutivo, o de montador, o de guionista, ¿no? Entonces es un capítulo bastante chulo, muy visual, como vemos aquí en esta imagen. Meto 3 películas, 3 pósters por cada página, y no solo pongo el póster, sino que pongo además el título, pongo también el año y pongo también el puesto o puestos que ha ocupado en esa película, ¿no? Pues por ejemplo, Mass American Graffiti del año 79 está acreditado en historia, productor ejecutivo, codirector de segunda unidad, supervisor musical y comontador, para que veamos un poco que su labor va más allá de lo que nos podemos pensar. Ha trabajado muchísimo a lo largo de su carrera, y por supuesto pues no faltan, como digo siempre, las sagas de Star Wars e Indiana Jones, 2 de mis favoritas, y están siempre presentes, ¿no? El tercer capítulo habla de los cameos que ha hecho no solo en Star Wars, sino también fuera de ahí. Por ejemplo, el famoso cameo que vemos aquí en el centro de su presentación en Hollywood 3, pues habla un poquitín de esos cameos, todos aquí numerados, todos tienen su fotografía. Es un libro muy visual, porque a mí me gustan, igual que a todos, las guías de DK, tanto las de Star Wars como las de Indy, y he querido fomentar un poco ese estilo, ¿no? Un estilo que dan ganas de leerlo por lo visual que es, digamos, ¿no? Entonces aquí todos los cameos tienen su fotografía, a veces incluso meto 2 por cada cameo y desarrollo un poco en qué consiste ese cameo. Luego hago un poco lo mismo con los guiños, en el sentido de que pongo una fotografía por cada guiño que se le ha hecho a él. Entonces, los guiños que hay a él pueden ser a su persona sin más, que se le menciona directamente, o sobre todo he puesto los que hacen referencia a THX 1138, que fue su primera película, como sabéis, del año 71. Entonces, siempre que se hace guiño a THX, yo lo asocio más a Lucas que a esa película, ¿no? Es un guiño que se quiere hacer al cineasta de Modesto. Entonces, vais a ver aquí que he metido una imagen por cada uno de sus cameos, y en todo tipo de producciones. Pueden ser cine, puede ser televisión, pueden ser cómics, pueden ser videojuegos. Están todos los cameos que he encontrado. Hay más de un centenar de cameos en este episodio, bueno, guiños, mejor dicho, referencias, más de un centenar de estos guiños. Evidentemente hay muchos más, pero bueno, había que limitarlo de alguna forma, y bueno, pues eso es lo que he querido hacer, ¿no? Más de 100 guiños. Luego hay un breve capítulo dedicado a sus hijos. Yo creo que esto también es algo que se suele obviar en sus biografías, se les cita de pasada, y aquí he querido dedicarle un capítulo con imágenes de un poquitín la carrera de cada uno de ellos, en qué han trabajado, si han trabajado o no en sus sagas cinematográficas. Eso es un poco lo que quiero hacer en este capítulo de los hijos. En el rancho no solamente hablo del rancho Skywalker, que es lo más habitual, sino que también meto el plano del edificio, como vemos aquí, el plano de toda la finca, mejor dicho, y indicando en qué consiste o qué se hace en cada uno de los edificios del rancho Skywalker, ¿no? Voy más al detalle que lo que se suele hacer en el resto de biografías, que se habla un poquitín de su construcción y las empresas que tiene dentro, y poco más, ¿no? Aquí voy más al detalle y se puede ver qué se hace en cada uno de estos edificios. Por supuesto, en este capítulo también he metido el Walt Letterman, que es la actual sede de sus oficinas, ¿no? de Lucasfilm y compañía. Entonces he metido el plano para indicar numéricamente en qué se hace en cada edificio, con muchas imágenes como siempre. Y también aquí al final he hablado un poquitín de sus residencias personales, que me parece también interesante, porque realmente nos pensamos que vive en el rancho Skywalker. Hay mucha gente que piensa que vive en el rancho, y ahí no vive, ahí simplemente iba a trabajar, y ahí los cineastas sí se quedan a dormir si están trabajando en algún proyecto, ¿no? Pero no es su residencia como tal. Él ha tenido varias a lo largo de su vida, y hablo pues desde las que tuvo en San Anselmo cuando empezaba Lucasfilm, acaba de fundar, hasta las que tiene actualmente en diferentes partes del mundo, ¿no? Luego, en cuanto a empresas, no solamente hablo de las empresas que actualmente tiene, porque ya sabemos que la ha vendido a Disney, entonces se ha quedado con Industrial Light and Magic y poco más. Entonces ahí Disney le tiene que pagar a él si quieren efectos especiales DLM, es bastante curioso. Sino que también hablo de todas aquellas que han desaparecido, como por ejemplo Lucas Learning, que era una empresa que se dedicaba, como sabéis, a videojuegos educativos, ¿no? Todo eso está metido aquí. Está metido también el tema de las fundaciones educativas que tiene, las fundaciones que son en plan ONG que tiene actualmente y que lleva con su mujer Melody. Entonces va más allá de lo que es el título, ¿no? No solamente las empresas sin más, sino que hablo de las que tiene ahora, las que tuvo, y todo el tema ese de las fundaciones, que sobre todo están destinadas a temas educativos, ¿no? El octavo capítulo es la evolución de Star Wars. Aquí hablo de cómo han ido evolucionando
todas las películas de la saga, todos los guiones, incluyendo aquellas en las que no ha trabajado, porque episodios 7, 8 y 9 ya sabemos que le quitaron un poco de en medio, pero habla un poquitín cómo iba a ser el episodio 8, 7, 8 y 9 por su parte, todo lo que se ha podido desvelar sobre ello, y luego ya hablo, por supuesto, de la evolución de esas películas por parte de Disney, ¿no? Eso es un poco lo que he querido hacer en este capítulo. Como vemos, meto de vez en cuando imágenes de merchandising, como suele hacer José Gracia en todos sus libros. Entonces, en este caso, pues como el tema de los guiones no da igual para mucha imagen, porque son cosas que no se han llegado a filmar, muchas ideas son descartadas, pues he preferido meter en ocasiones merchandising que está asociado a esas ideas descartadas, ¿no? Eso es un poco lo que quería hacer, y vais avanzando episodio por episodio, borrador por borrador, para que veamos esa evolución, qué escenas han quedado fuera, escenas eliminadas, conceptos descartados, ese tipo de cuestiones. Y lo mismo hago en el 9º capítulo, pero con Indiana Jones, que es la otra gran saga que ha hecho ella. Hay que recordar siempre que el personaje es de él, los guiones son de él, salvo, evidentemente, en la 5ª película, que ahí estuvo también fuera, porque está ya prácticamente retirado de la industria cinematográfica. Entonces aquí hablo también de todos los guiones de Indiana Jones. Hablo al principio también del personaje en sí mismo, que tampoco era así al principio era más egocéntrico, estaba más enfocado a quedarse las piezas para sí mismo en vez de para entregarlas a museos. Vemos un poquitín también la evolución del personaje, y luego ya, película por película, pues qué es lo que se ha quedado fuera, cómo se fue cambiando cada uno de los conceptos con los guionistas con los que trabajó en esta franquicia, ¿no? Y en el 10º y último capítulo hablo de su merchandising, es decir, solamente los productos en los que aparece él, y he querido hacer un top 10 porque si no podría ser igual demasiado amplio, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí no faltan las 3 action figures que salieron de Star Wars, una de piloto y 2 de Soldado Imperial. Pues hablo un poquitín de la historia de esas figuras. Eso he hecho un poco la trampa porque he metido esas 3 en un único apartado, ¿no? He dedicado un párrafo a cada una de ellas, y en alguna ocasión sí que he hecho compendios más amplios, ¿no? Pero generalmente dedico, ya digo, por lo menos un párrafo a cada uno de estos productos en los que él ha trabajado o que tienen que ver muy directamente con él, no de Star Wars, no de Indiana Jones, sino cosas relacionadas con su persona, como por ejemplo un póster del George Lucas Super Life Adventure, que es ese espectáculo en vivo que se hizo sobre su trayectoria cinematográfica o sobre sus películas en Japón a principios de los 90, que por cierto también está metido en el capítulo de la biografía, ¿no? Pues aquí hablo de un póster en concreto en el que aparece su rostro, ¿no? Eso es un producto puramente dedicado a su persona, y por eso le he querido destacar en este top 10 que quería hacer de merchandising, porque claro, si nos podemos hablar de merchandising de Star Wars en 10 años, podría dar para un libro entero, y de hecho existen, ¿no?, libros enteros de ese tema. Y bueno, pues para terminar, simplemente comentar que he metido 8 páginas de bibliografía, para que veáis que no solo he utilizado 1 o 2 fuentes, sino que he utilizado un montonazo de biografías que tengo en mi colección sobre George Lucas, más otros libros de Star Wars, libros de Indiana Jones, páginas de internet, YouTube, documentales, en fin, ha sido un trabajo de más de un año recopilando lo mejor sobre George Lucas, lo más detallado posible, más de 400 páginas de libro, y le podéis conseguir, pues como he dicho al principio, por tan solo 20 euros más 3 euros de gastos de envío para la península ibérica, y hay que pedirle pues a través del email albertolopezautor@gmail.com. Entonces, simplemente comentar que no tardéis mucho en pedirle, porque solamente he hecho 100 ejemplares, luego siempre se me agotan en un mes, 2 meses, los últimos que he hecho el año pasado, como por ejemplo el de Rosa Futuro. Entonces, si estáis interesados, no tardéis mucho en pedirle, porque esto realmente vuela. He puesto un precio, además, yo creo que muy asequible para un libro de más de 400 páginas a todo color, en tamaño A5, con más de 500 imágenes de Lucas y de sus producciones y de todo lo que tiene que ver con él. Entonces, nada, espero que os guste este libro, que os atraiga como para adquirirlo, digamos, y está, pues eso, muy enfocado tanto al propio George Lucas como a sus 2 franquicias más famosas, ¿no?, Star Wars e Indiana Jones. Bueno, pues esto es lo que quería comentar en este análisis de mi nuevo libro. Espero que os haya gustado, y nos seguimos viendo en Taller Skywalker.